Entonces, Jaime, hoy fuiste a caminar, ¿no? Sí, fui a un mercado de pulgas más grande del mundo. Y no sé cuántas hectáreas son, pero más de 100. Bueno, ahí aprovechaste, Jaime, Sí, las millas que te gustan o hectáreas que te gustan caminar. Mira, vamos a comenzar, Jaime. Si puedes leer para nosotros y comienzas con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, ¿no? ¿Vas a leer, dijiste? sí, voy a leer 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Oro, Jaime, un ratito. Solo una oración sencilla. Ahí dile a Dios junto con nosotros, Señor, habla en nuestro corazón Mm. y que lo que hablemos pues sea parte de lo que es tu verdad bíblica y no solamente nuestras opiniones. Que esto sirva para nuestra vida. Aplícalo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Ya vamos, hoy comenzamos versículo 4 del capítulo 2 de la carta de Juan Jaime. Bueno, el 3 creo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, Sí, tienes si razón. guardamos sus mandamientos. Yo dije 4 antes, pero no Es vi eso. 3. Muy bien. Sí. Bueno, terminábamos el devocional pasado hablando de que Él era nuestra propiciación, que Él pagó por nuestros pecados y por el pecado de todo el mundo, hablando de las personas, de la humanidad, aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo, ¿no? Para esa propiciación. Y el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ha ido un pasaje un pequeñito, pero que es Ujú. un gran reto, ¿no? Sí. No, y uno lo mira inmediatamente, salta a la mente, pero ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo Ajá, eso de mandamientos? exactamente. Y ahí es una cuestión gramática, Jaime, porque pensamos que mandamientos son solo aquellos que aparecieron en el Decálogo o lo que los judíos después volvieron 612, 613 mandamientos de ritualismo y todo eso, pero cuando vamos a la gramática, mandamiento es una cuestión imperativa, una palabra que termina imperativo, que es un mandato directo que Dios nos da. Y siempre discuto, o no discuto, hablo con personas y me dicen, bueno, pero es que ya los mandamientos están abolidos. Y yo, para no alargar la discusión, digo, bueno, está bien, Perdón. salud, dejemos eso de los mandamientos del Antiguo Testamento, con eso no estoy diciendo que no vale, solo le digo a esas personas, y comienza del Nuevo Testamento, pues, y ve todas las palabras gramaticalmente en imperativo, que es un mandato que Dios nos dice, dejar, amar, re- respetar, no sé, confesados. Sí. Entonces, eso es una cosa interesante, ¿no? Y yo creo que esos discípulos de Juan, aquí en estas iglesias, le han escuchado predicar tantas veces. Según una tradición de la iglesia, después de salir de la isla de Patmos, después de haber escrito el libro de Apocalipsis, volver a Éfeso, ser el anciano más antiguo de la iglesia, el último apóstol, etcétera. Cuando ya era tan viejo y tan débil que no podía caminar, pedía cada domingo a los hermanos llevar su lecho a la puerta de la iglesia. Wow. Y cuando la gente entraba le decía, hermanos, amen uno al otro. Mm. Wow, eso es un lindo anécdota histórico para saber, ¿no? Porque eso tiene que ver con justo esto lo que está hablando por lo menos más adelante. Pero dice, y esto ahora una pregunta aquí, a veces o he escuchado a muchas personas, bueno, el humano, vamos a hacer una cuestión general en cuanto al humano,
tendemos mucho a juzgar, ¿no? O a ver, ese famoso versículo que dice que cuidado con, queremos ver la paja del ojo de otro y nosotros tenemos una viga. Pero a lo mejor este pasaje o este versículo dice, mira, este versículo nos está diciendo que una persona que de verdad está con Dios cumple sus mandamientos. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿quién no cumple sus mandamientos para juzgar si es cristiano o no es cristiano? Y caemos en esa cuestión mala. Pero en realidad yo veo este versículo hablando a mi propia vida, diciendo, hey, evalúate un poquito tú mismo a nivel individual, espiritual, emocional, de todo, físico, y cómo estás. ¿Estás guardando los mandamientos? Y después, pues obviamente, pues el testimonio, la gente va a saber, ¿no? Si eres creyente o no. A veces, no sé si alguna vez has escuchado, la gente te dice, o una vez contabas que te preguntaban, ¿qué tipo de misionero eres tú? Tú eres un misionero raro, porque tú sí recibes a la gente. Un anécdota después para hablar ahí, pero muestra el testimonio, porque estás ahí. Versículo 4, Jaime dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Cuántos Fuerte, fuerte. desobedecemos? Mire, sabemos que en el Sermón del Monte Jesús hablaba de odiar a su hermano era igual a matarlo. Mm, No matarás, pero yo te digo, el que odia a su hermano, eh, yo creo que nosotros buscamos cuando es conveniente usar la letra de la palabra y no el sentido para librarnos del pecado. Pero lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte era, mire, es el corazón del mensaje cuando dice no matas, no matarás. Cuando tú odias a una persona, ese odio es como matarlo. mm. ¿Eh? Entonces aquí hay muchos mandamientos que llamamos nosotros la ley de Cristo también. Ok. Pero yo creo que aquí, más adelante lo vamos a interpretar más, mejor, Ujú, o más a profundo. Sí. comprenderlo mejor también. Recuerde que Juan dijo en Juan 13:34, os doy un nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros. Y Cristo dijo, así el mundo sabrá que son mis discípulos, porque aman uno al otro. Y tantas veces Juan ha vuelto a hablar y escribir en cuanto a amar. Y Ujú. es interesante que la palabra que usa aquí es la palabra para el amor de Dios. Ajá. Es ágape o agapao, o como lo quiere decir, depende su forma en el griego. Pero es el amor de Dios, el amor que da sin esperar que me regresen o sin esperar que me dan algo para yo darle mi amor, Un amor sin condición, un sin amor condiciones. que es Ujú. difícil. Sí, Que es difícil. A veces quizás decimos que, bueno, ese es el mismo amor que sentimos por mis hijos, pero cuando vamos quizás a la palabra, e inclusive ese es un poquito diferente, porque el amor de ágape o agapao es mucho más profundo, con el cual Dios nos ama. Y ahí es un gran reto, Jaime, porque que es fácil amar a todos con ese amor. mire, hay personas que son difíciles de amar en cualquier circunstancia, ¿no? En, Bueno, yo siempre le digo a Esther que ama profundamente porque ni yo mismo me aguantaría ya tanto. Ya llevamos como 20 y algo años y doy gracias a Dios que Esther me ama tanto. Pero dice, bueno, en estos versículos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y ahí interesante que hablas de ese mandamiento de amor. Podemos generalizar también en la cantidad de mandamientos que Dios manda a unos, o que nos manda pues en el Nuevo Testamento, ujú. toda esa ética y no solamente la cuestión tanto espiritual y emocional, sino física también, de verdad, que Dios nos manda a hacer en cuanto a eso. Pero dice, el que no obedece, el tal es mentiroso. Una de las cosas que a mí me molesta, mira, Jaime, yo soy un tipo que sé mentir. Yo aprendí a mentir de chavito. Yo recuerdo como en mi primer grado, segundo grado, llegar a la casa y contarle todo a mi mamá. Y a veces contaban mis historias y me ajusticiaban, porque era terrible yo en la escuela. Pero yo recuerdo una vez,
a lo mejor en segundo grado, yo llegué y mentí a mi mamá, no le conté todo. No fue que le dije una Mm, mentira, pero no lo conté todo y mi mamá lo tomó bastante bien. A lo mejor algunos de mis hermanos iban a estar viendo por ahí esto, pero y después mi mamá una vez me preguntó algo que hice que nadie me había visto. Yo simplemente dije no y mi sí. mamá me creyó. Ese día yo aprendí, wow, la mentira, por lo menos yo no era cristiano, tiene un valor. Pero de verdad después formé en mi vida una cuestión como que me molestaba cuando me dicen mentiroso. Todavía me molesta a veces. Eres un mentiroso, me fastidia. Yo trato de pagar las consecuencias aún de las malas decisiones que tomo. Una cosa en mi cabeza, ¿no? Pero este capítulo dice, este versículo, aquí me está hablando durísimo porque me dice, es punto, pero la condición de que no seas mentiroso es obedecer ese mandamiento o los mandamientos de Cristo, ¿no? Ah. Sí, y eso es verdad también en este mundo. A los padres, los hijos le dicen, ay, papá, te amo. Entonces, debe decirle, si me améis, guardad mis mandamientos. Obedece, obedece. Si en realidad me ama, obedece. Mire, mucha gente piensa que las leyes del Antiguo Testamento fueron dadas para castigar o Mm, para eh, restringir su felicidad. No, fueron dados para protegernos. Hoy día estamos aprendiendo más y más con la ciencia lo que Dios estaba haciendo de protegernos con no cometerás adulterio. ujú. ¿Eh? Ya los científicos han encontrado que eso hace cambios en el cerebro. Afec- Entonces, sí, Afecta afecta. bastante. Hay un escrito por ahí, no sé si tú o Esther lo consiguió, Hook, enganchado se llama en español, Sí, y habla mucho, que no es escrito, no fue escrito originalmente por creyentes, sino un grupo de de médicos, médicos. científicos Sí, comenzaron y ver cómo afecta, y no estamos diciendo para nada que el sexo es malo. Unos devocionales anteriores hablábamos de que Dios creó el sexo y es bueno, pero para una circunstancia que se llama matrimonio. Pero también hay, Jaime, el mal entendimiento de algunas cuestiones, como tú dices, de acuerdo a nuestra conveniencia. Por lo mm, menos hay un versículo muy famoso que ese, tú lo citabas hace unos devocionales atrás, de Romanos 12, 1 y 2, donde habla de que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ese versículo también habla de que, y para que lleguemos a esa buena de voluntad de Dios agradable y perfecta, hablando de que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, y a veces decimos, Señor, toma toda mi vida, pero cuando comienza a parecernos que el plan de Dios no es tan bueno, como que no, 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 pero no nos damos cuenta que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es difícil algunas circunstancias en la vida, pero esas circunstancias pasan a veces por mi desobediencia, pero si somos cabales con Dios, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, sí, ¿no? sí, sí. Y la gente muchas veces, pero ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te dará el deseo de tu Ajá, corazón. No es que Él te va a dar lo que tú quieres, pero exactamente. si está deleitándose en el Señor, eso va a cambiar tus pensamientos también para estar así alineado de acorde a lo que Dios desea. Cuando yo acepté a Cristo en un campamento en Palabra de Vida en Venezuela, en Río Chico. eh, el director predicó, Mario Senegales. Yo, de verdad, yo entendí el mensaje. Pones tu fe en Cristo y se es salvo. Y mi oración fue, yo quiero ser cristiano, pero no fanático, Señor. Yo creo que Dios me salvó a pesar de mi condición y después entendí, crecí y quise servir a Dios. Y cuando yo comencé en el ministerio, Dios me dio la oportunidad de desarrollar el ministerio. Yo tenía un deseo de todos los jóvenes, para mí funcionó vivir Mm. para Dios. Entonces a todos los jóvenes yo, no, si no quería servir a Dios, en mi cabeza este joven no es muy serio y no entendía eso. Pero después de tanta experiencia, cambió mi método de reclutar personas para ir al seminario o algo, y lo que yo trataba a veces era de contarle lo difícil también que es el ministerio, porque tenía miedo que muchas personas a veces iban y se encontraban con esas luchas y Ujú. como que no, los misioneros son mentirosos porque no nos cuentan eso. Pero no, porque ahora si pueden ir al podcast o a la historia de Jaime. Jaime decía, después de 50 años de ministerio, todavía digo vale la pena y todavía quiero. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, Jaime, volvería a ir al Si tuviera la ministerio. oportunidad de empezar de nuevo, hermano, saltaría la posibilidad.
Pero, y ahí estamos, ¿no? Con eso. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, esa frase, Jaime, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿No? Ahí me gusta, Jaime, sin dudar, tú, Cristo, porque hablamos en un mundo relativo que hablan de tu verdad. Una vez en una clase de filosofía hablaba de, bueno, pero que no, es que la verdad es un poquito relativa. Yo decía, no, no es No. relativa. Yo pensando en el concepto de Cristo como la verdad que no cambia, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y me decía, no, pero es que la verdad es relativa porque me daban el ejemplo. Por lo menos si yo vengo con mi bicicleta, yo la estacioné ahí y entré a clase. Para mí mi verdad es que mi bicicleta está afuera. Pero si tú vienes y ves que alguien se la llevó y tú me dices, tu bicicleta no está afuera, mi verdad es que sí está afuera, tu verdad. Entonces yo decía, no, porque hay un factor, hay un hecho. El hecho es Sí. que no está. En el caso de esta verdad que no está en nosotros, es Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa verdad que es Cristo esté en nosotros? ¿Qué será Mm. el principio? Hay que creer en Él y hay que Ah, obedecerlo. Hay que leer la palabra. Mire, no hay otro remedio. El cristiano puede ser un verdadero cristiano si no lee la palabra de Dios. Va a quedar como una piscina que no tenía entrada ni salida. Se pone feo, se sí. pudre, se huele mal. Ujú. Necesita cada día esa entrada y necesita también esa salida donde compartimos con otras personas esas verdades que estamos aprendiendo cada día. Bueno, Jaime, aquí ya estamos en el tiempo. Amigos que nos escuchan, hermanos, me gusta Juan, me gusta que estemos hablando de Juan porque especialmente en este pasaje, él habla, no está hablando de un te estoy juzgando cómo vives, sino más bien es una oportunidad para que uno medite cómo está su vida. Y no tanto es un reto llegar a esa verdad, sino sinceramente es un disfrute poder vivir en esa Mm, verdad, que esa verdad es Cristo, el Cristo que desde la creación nos ama, nos creó, nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros cada día, en cada momento, a pesar del pecado en el mundo y en nuestra vida. Está ahí para ser fiel con nosotros. sí es. Bueno, Jaime, gracias por el tiempo. Espero que el Señor les bendiga.